de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da de estar aquí. Bendigo, Señor, nuestro pastor, a la iglesia, Padre, y que, Señor, estemos atentos a lo que tú vas a hablar. Usa mis labios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Dios nos capacita para realizar tareas difíciles en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios nos capacita, nos enseña, nos entrena, nos disciplina para que nosotros podamos realizar tareas que a veces nosotros no podemos hacer, solamente por la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. Y esta mañana tengo 4 palabras, por eso traje esto, que vamos a definir estas 4 palabras: enfrentamiento, rechazo, oposición y desaliento. Amén. ¿Qué definición hay usted en la primera palabra? Enfrentamiento. Dígame. ¿Qué definición? Se lo voy a apuntar aquí, uno por uno. Cuando algo se pone a algo. Enfrentamiento. ¿Qué significa cuando usted escucha la palabra enfrentamiento? Enfrentar al enemigo. Bueno, enfrenta al enemigo. Vamos a decir, ¿pero qué se enfrenta a un amigo? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Una lucha. Le voy a dar una idea, una guerra. Completa. Enfrentamiento, guerra. ¿Ok? No voy a poner ahí rápido como doctor. Guerra. ¿Qué más se puede enfrentar? Pleito. Conflicto. Desafío. Conflicto. Conflicto. Ahí está. ¿Qué más? Desacuerdos. Vamos a poner desacuerdos. Ya. Vamos a decir, ¿qué más? ¿Ah? Enemistad. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué más? Resolver problemas. Bueno, en los enfrentamientos tiene que haber ahí un mediador. Amén. Y que para resolver el problema de ese enfrentamiento que se va a tener, mediador. Ahí está. Ahora, terminamos en esa. La otra palabra, rechazo. Odio. ¿Ok? ¿Qué más? Desprecio. Desprecio. Rencor, escuché. ¿Qué más? Negación. 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 Se niega a aceptar. Ok. Otra. Menosprecio. No tenme arriba. Vamos a llegar hasta ahí. La otra. Oposición. Desacuerdo. 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 Ya pusimos ya hay un desacuerdo por ahí. ¿Qué otro? Rebelión. Rebelión. Ahí está. ¿Algo más? 4 palabras importantes para la vida del cristiano. Oposición. Ahora, el desaliento. ¿Qué pasa cuando una persona se desalienta? Desánimo. Desánimo. Ok. Ahí está. Desánimo. ¿Qué más? Tristeza. ¿Ok? Debilidad. Frustración. Frustración. Ahí está. ¿Qué más? Conformismo. Todo lo que ustedes están diciendo, todo está correcto. Todo está muy bien, porque en la vida del cristiano, para enfrentarse a algo, tiene que pasar todas esas cosas para poder que Dios nos ayude en el camino. Y acuérdense, Dios nos entrena para hacer desafíos en nuestra vida. En este momento, Israel, Moisés y Faraón se iban a enfrentar. Y Aarón se iban a enfrentar a Faraón. Y Faraón es un tremendo desafío. Amén. No era fácil. Entrenamiento, rechazo, oposición, desaliento. Y todo lo que han dicho está muy bien. Conflicto, guerra, duelo, destrozar, mediador,
hay todas cosas, las oposiciones. Amén. Alguien que está al contrario, con traiciones. Y alguien que está contra un gobierno, está opuesto a las cosas que hacen. Amén. Gente que no está de acuerdo en las cosas del gobierno, conflictos. Amén. Y vamos a decir los rechazos, sin aceptación, incompatibles, cosas naturales entre las personas que todo el mundo rechaza. Y principalmente cuando alguien dice: tanto que he luchado por esta muchacha y me rechazó, porque nunca lo amó. Rechazado. Pero las cosas de Dios, ¿cuántas veces a usted lo han rechazado del mensaje que usted ha dado? ¿Cuántas veces usted ha hablado a alguien, y principalmente a nuestra familia, a nuestros hijos, y lo han rechazado? Bueno, en la vida cristiana eso nos pasa. Siempre tenemos rechazos. Ahora, en el desaliento, deprimido, desanimado, desmayado, sin ánimo, no tiene fuerzas, no tiene ganas de hacer nada, porque está desanimado. Amén. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Alguien sabe inglés? Ya que estás en español hoy. A ver, hermano Víctor, ¿cómo se dice en inglés? ¿Desanimado? Muy apenas sé de español. ¿Cómo se dice en inglés, hermano Víctor? ¿Desanimado? Disappointed. Discouraged. Sí, ahí está. No quiere hacer nada. Ahí anda. No. Sin que no quieren hacer nada. Eso nos enfrentamos nosotros cada día. Ese desánimo. En primer lugar, ¿qué pasó ahí cuando dice? El primer versículo que leímos: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, le dijeron: Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Eso era un mandato que llevaban ellos. Pero ¿qué pasaba con Faraón? No sabía quién era Dios. No creía en nada, era ateo. No creía en nada de lo que le decían. Y podemos decir, ¿qué era ahí? Era un rechazo. La palabra de Dios es rechazada. Amén. Se les llega una petición. Moisés había regresado a Egipto. Se había producido numerosos cambios en los años transcurridos en lo que ha pasado. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Amén. 40 años que Jehová Dios le estaba enseñando lo que él tenía que hacer y prepararlo para el momento que necesitaba hacer. Amén. 40 años, no sé qué es lo que haría, pero cuando el Señor lo llamó, hubo un cambio tremendo en la vida de Moisés. Amén. Moisés, ustedes saben la historia, llegó a un lugar alto y vio que una zarza ardía, y como curiosidad dijo Moisés: wow, ¿qué pasó aquí? Pero la zarza no se quemaba. Tuvo curiosidad y llegó. ¿Pero qué era? Era porque Dios lo estaba llamando. Era porque Jehová Dios le estaba dando ahí lo que quizás muchos estaban pidiendo en oración: un libertador. Amén. Vino el Señor y le enseñó, le habló por dentro de la zarza y le dijo: Moisés, quita tu calzado. Amén. Porque este lugar en que estás, santo es. Y Moisés obedeció y escuchó, y hubo un cambio, una entrega total. Pero en esos 40 años no sabemos qué nos sucedió. No sabemos cómo sufrió. Pero Dios estaba con él. Estuvo en el desierto. Al estar en el desierto, hermanos, muchas cosas pueden suceder. Amén. En la desolación, muchas cosas pueden suceder.
Ahí se puede meditar. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo no puedo adelantar? ¿Por qué yo no puedo caminar? ¿Por qué yo hablo y nadie me escucha? Es que cuando está en el desierto, muchas cosas pueden suceder. Amén. Entonces, fueron estos hombres. Ya Moisés estaba preparado. El suegro le había dado la bendición de cuando salió a Moisés de ahí para Egipto. Pero cuando llegó ahí, a ese lugar, y escuchó Faraón, y Faraón respondió en el versículo 2 y dijo claramente: ¿quién es Jehová? No lo conocía. Y es lo que pasa cuando nosotros no conocemos a Dios. Nunca vamos a entender lo que el Señor nos está diciendo. Cuando no conocemos lo que Dios quiere para nuestra vida, solamente se necesita reconocer que somos pecadores y aceptar a nuestro Dios con todo nuestro corazón para poder entender el mensaje. Amén. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y dejarle ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Ahí está el rechazo. Amén. Ahí está el rechazo de la palabra. Imagínense la frustración en ese momento. O imagínense el desaliento que tuvo Moisés y Aarón. El desaliento. Cuando dijo aquel: no los dejaré ir. ¿Quién es Jehová? ¿Por qué yo voy a escuchar su voz si no lo conozco? ¿Entienden? ¡Qué tremendo! Cuando no se conoce la voz de Dios. Y Faraón desde no tenía intención alguna de dejar ir a Israel. Moisés se volvió a expresar su petición en términos que a él le parecieran más suaves. ¿Sabe que Dios había hablado? Dios había hablado ya a Moisés que le dijera suavemente si él lo quería hacer. Vayamos ahí a Éxodo, capítulo 3, verso 18. Alguien me lo puede leer. Más ahí atrásito. Éxodo 3, verso 18. Dile de esta manera. Amén. Alguien lo tiene. Éxodo 3, verso 18, hermano, aquí. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Amén. Ahí también le dijo Moisés a Faraón: siquiera déjalos ir 3 días nada más, hombre, al desierto, todo el pueblo de Israel. Déjenlo ir suavemente. Amén. Porque ya Moisés había ido al pueblo, le había dado todas las palabras que Jehová Dios le había dado, y le dijo: ve, haz las señales al pueblo para que ellos crean de que yo lo puedo sacar de Egipto. Amén. Moisés le había hecho ya Dios le había dado la vara para que hiciera todas esas señales, y el pueblo estaba contento, se animó en ese momento. Amén. El pueblo se animó, se contentó, se levantaron los ánimos. Amén. Los que estaban desanimados ahí se esforzaron, se enderezaron. Amén. El que no creía, pues en un momento creyó, dijo: wow, hoy sí saldremos de este lugar y ya vamos a dejar de trabajar. Pero imagínense cuando después escucharon la respuesta: no los dejaré ir. Una frustración tremenda. Amén. Y ahí es donde uno puede comenzar, cuando usted y yo estamos orando al Señor y aquella respuesta nunca viene. ¿No es cierto que también llega desánimo a nuestra vida? Cuando estamos orando y orando por aquella enfermedad, estamos orando por la respuesta de la esposa, o la esposa del esposo, o de nuestros hijos, y aquella respuesta no vemos el cambio en nuestra familia. ¿No cree que
¿Por qué Dios? ¿Por qué no los cambias? Es que Dios quiere que primero nosotros cambiemos. Aleluya. Dios quiere que nosotros primero lo sometamos a Él para Él escuchar. Él sabe, pero Él quiere que nosotros también nos sometamos a Él. Amén. Y podamos creer aquellas palabras, aunque nunca en las cosas de Dios no crean todos caminos de rosas, porque también las rosas tienen espinas. Amén. Pero siempre va a haber problemas en nuestro caminar. Si nuestro caminar cristiano fuera tan suave, es seguro que todo el mundo fuera cristiano. Pero el caminar cristiano no es suave, no es facilito. Pero déjeme decirle, aunque sea difícil, usted y yo no estamos solos. Amén. Alabe a Dios por eso, hermanos. Aleluya. El faraón se negó. Aquello habría significado que los esclavos que trabajaban para él se ausentaran, y él no quería que se detuviera el trabajo. La respuesta de faraón fue: si estos quieren ir a adorar, quiere decir de que están como que le hace falta el trabajo. Amén. Si estos quieren ir, andan escuchando la voz de alguien, quiere decir de que estos están, como dicen, ociosos. Les hace falta algo. ¿Qué dijo el faraón? Les voy a poner más trabajo. Pero antes de que él dijera eso, solo ustedes imagínense el desaliento que hubo en cada uno de los israelitas. En cada uno de aquellos que estaban esperando. 430 años habían pasado. Y Dios no es que los había olvidado. Muchas veces por la rebeldía del pueblo es que Dios no hace algo. Pero cuando ellos empiezan a orar, empiezan a buscar, empiezan a glorificar al Señor, algo tiene que pasar. Porque Dios está viendo en los corazones que están entregados, los corazones que están siempre buscando al Señor. Entonces viene el Señor, está atento a aquellas oraciones. Cuando venimos a la iglesia todo el tiempo, cuando venimos siempre con aquellas ganas de llegar, de que nos va a entrar en la puerta y venir a arrodillarnos y decir: Señor, aquí estoy una vez más esta mañana o esta tarde para ver qué tú me quieres decir a mi vida. Dios está esperando eso. Él sabe que el pueblo se va a desanimar por cualquier cosita. Él sabe que van a venir problemas en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, Dios siempre da respuestas. Al mismo tiempo, Dios nos prepara para pasar siempre aquellas tareas, aquellos problemas, aquellos desafíos de nuestra vida. Él nos va a preparar. ¿Usted cree que cuando el ejército, en cualquier ejército del mundo, yo he visto en la televisión cuando están preparando a los soldados, que están preparando soldados para algo especial, no solamente por ir a tirar tiros, no, con la metralleta o con el rifle, sino que los preparan para algo especial, para ir a agarrar a la gente más mala. Y si nosotros nos preparáramos así como preparan a esa gente están por lo menos 2 o 3 días sin dormir. Oiga, sin dormir, están preparados para cualquier ejercicio que el ejército les da. Y si el Señor les dijera a ustedes, a nosotros dijera: prepárate en 3 días, no comas ni bebas agua. Amén. Prepárate. Que dijéramos nosotros: ay, no puedo dejar de comer. Es que esas baleadas están ricas. Es que esos tacos están pero preciosos con la salsa. No puedo dejar de comer. Eso es lo tremendo. Esos son los desafíos que Dios quiere en nuestra vida. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta de que Dios solamente está esperando que nosotros lo movamos. El Señor solamente está esperando que nosotros hagamos una acción como los actores, que rápidamente hacemos aquello.
¿Por qué? Porque estamos necesitando del Dios divino. Amén. Aunque el pueblo de Israel estaba en ese momento desanimado, hay mucha gente que cuando está desanimada, hermanos, le echa la culpa al líder. ¿No es cierto? Siempre cuando hay un desánimo, le echa la culpa al líder. En ese momento, cuando ellos se dieron cuenta de que Faraón dijo, no los dejaré ir. Amén. No los dejaré ir. El pueblo vino, empezó a trabajar fuerte, pero se fueron ante el líder. Ahora le dijeron a Moisés y a Aarón, por tu culpa estamos trabajando demasiado. Qué tremendo cuando el líder escucha todo lo negativo. ¿No es cierto? Todo lo negativo. Muchas veces alguien puede decir, no, pues que es que el pastor no hace esto, que el pastor no hace lo otro, que el pastor no hace aquí, y nadie va a estar a gusto. Imagínense, como la historia de aquellas personas que iban caminando con un burrito. Iba el hijo y el papá, la señora también. Iban el burrito, los dos, la mamá y la niña, y el señor caminando. Y decía la gente cuando lo miraban, pobre burrito, mira qué malos son, llevan a los dos ahí cargando, y el señor caminando. Otro día vieron nada más que solamente iba el burrito solo, todos iban caminando. O sea, qué tontos, en vez de subirse al burrito, dice, van caminando. Fíjense que la gente nunca se pone de acuerdo, ¿verdad? Y después se subieron los tres y un solo al burrito, y los vieron todos, qué malos, cómo son. Así son siempre con los líderes. De cualquier manera van a decir algo. Amén. Amén. Todo el tiempo va a decir algo. ¿Por qué? Porque no hayan a quien echarle la culpa. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? La respuesta rotundamente fue negativa. ¿Cómo piensa usted que habría reaccionado ante la clase de rechazo que recibió Moisés cuando Faraón le dijo, no dejaré ir al pueblo? Se frustró. Pero ¿saben qué? Muchas veces nos olvidamos. Muchas veces nos olvidamos cuando Dios nos habla. Ya el Señor le había dicho a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Amén. En ese momento, aunque él había escuchado la respuesta, pero cuando la escuchó se le olvidó lo que Dios le había dicho. Aunque muchas veces las respuestas sean negativas a nuestra vida, nunca nos olvidemos que Dios dijo, yo estaré contigo. Amén. Todos los días de nuestra vida. Amén. Siempre he escuchado esos textos de memorias que se lo sabe mucha gente. Amén. Que dice en Josué 1:9, a ver si alguien se lo sabe. Mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Verdad que sí? Amén. Pero ¿qué dice en el versículo 8? ¿Qué dice el versículo 8? No dice así. Amén. Está hablando acerca de meditar en la palabra. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en lo que en él escrito está. Y dice después, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que pasa, que muchas veces nos olvidamos lo que Dios nos está diciendo. Muchas veces nos olvidamos de esas palabras que Dios nos ha dicho anteriormente,
para seguir adelante y decir uno mismo, aunque vengan problemas a nuestra vida, aunque vengan rechazos, aunque vengan desánimos, aunque vengan cosas que nos quieran detener, pero yo confiaré en el Señor y seguiré adelante, porque Él me ha dicho, contigo estaré todos los días de nuestra vida. Amén a Dios por eso, hermanos. En ese momento, mire, ya el Señor le había dicho en Éxodo 4:21, dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las cosas que he puesto, o las maravillas que he puesto en tus manos. Dice, pero yo endureceré dice el corazón, lo va a endurecer el corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ya sabía Moisés, pero en ese momento se le olvidó. Imagínense un hombre, la Biblia dice que Moisés no podía hablar. No podía hablar. Y me acuerdo de la palabra como dice, que Dios busca a aquellos que nadie se fija en ellos. Moisés no podía hablar. Se imagina que podía ir a Faraón. Así, tartamudeaba. Yo, que quiero que Jehová dicho. ¿Se imagina usted? Pero Dios usaba a Aarón. Amén. En ese momento, Moisés le decía a Aarón lo que Dios decía, y Aarón le decía al faraón. Qué importante es darnos cuenta de que Dios no está viendo, oh, voy a llamar a un doctor, voy a llamar a un intelectual, un abogado, voy a llamar yo aquí un inteligente para que pueda decir las palabras más bellas, para que la gente pueda escuchar. No, Dios está viendo a las personas, el corazón, lo profundo que hay dentro. Es donde el Señor va a decir, este me va a obedecer cuando yo diga ir y predicar el evangelio. Eso es lo que el Señor quiere, que obedezcamos a su palabra. Van a venir enfrentamientos grandes, van a venir rechazos, van a venir oposiciones, van a venir siempre desalientos, pero sigamos adelante, porque eso es lo que el Señor nos ha dicho. Sigue adelante, yo estaré contigo. Alaba al Señor por eso, hermanos. Aleluya. Cuando las cosas no resultan como esperamos con frecuencia, nuestros pensamientos se centrarán en todo lo que ha salido mal. ¿No es cierto? Siempre cuando vienen cosas a nuestra vida que de mal, siempre, ¿por qué me sucedió esto? Pero nunca piensan en las cosas buenas. Amén. Siempre es bueno, hermanos, que nos acordemos en las cosas que Dios nos ha hecho para el bien. Amén. Lo primero que Dios ha hecho en nuestra vida es que nos ha cambiado. ¿No es cierto? Pero cuando venga el mal, no pensemos solamente en eso mal, porque dice la Biblia claramente que a todos los que aman a Dios, todas las cosas que vienen nos ayudan para bien. Y dice más abajito, y esto es aquellos que son llamados. Amén. Aquellos que son llamados. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos esa palabra, que esa palabra la tengamos en nuestra mente y nuestro corazón, que cuando vengan todas esas cosas, esos problemas a nuestra vida, nos acordemos, no, Señor, yo seguiré adelante, tú estarás conmigo. Amén. Tú estarás conmigo. Él nunca nos va a dejar, aunque nosotros sea que lo dejemos por tiempecitos. Vamos a ir por tiempos, vamos a ir a un lado, vamos a ir a otro lado,
y nos olvidemos, ¿para qué voy a la iglesia? Voy a agarrar mejor un tiempecito y ya. Amén. Gloria al Señor. Nosotros también, hermanos, deberíamos tener esa fe en Dios, quienes nos ha llamado a realizar una tarea, hermanos, para que en cualquier momento que vengan todas las cosas, los problemas que vengan a nuestra vida, siempre se van a solucionar. Siempre. No hay cosa en este mundo, cuando nosotros estamos en las cosas de Dios, cualquier problema que venga en nuestra vida, todo tiene solución. Todo tiene solución. Aún la muerte tiene solución. Porque si usted está en Cristo Jesús, dice la Biblia claramente, Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta eso tiene solución. Porque si usted está en Cristo Jesús, la muerte, usted se adelantó. Nada más. Eso es todo. Pero claro, mientras estamos en esta vida, muchas cosas van a suceder. Amén. Aumenta el trabajo. Qué tremendo cuando las personas, a alguien le estén obligando a trabajar. Y ahora, cuando Faraón escuchó esas palabras, lo primero que dijo, estos están flojos, lazy, están perezosos. No sé cómo le quieren decir todas esas palabras a ustedes, las digo porque para mí, en mi país, la palabra flojo es un poco fuerte. En mi país, no sé si alguien lo sabe, amén. Porque imagina si una persona le dice a otra persona, tú eres flojo, se oye como fuerte. Pero aquí le pusieron perezoso. Amén. Pero en inglés dice lazy, ¿verdad? Así. No tiene que hacer nada. Como dice, entonces vino él, se enojó, y como hacían el trabajo, venía alguien, otras personas le ponían ahí la paja para que hicieran el trigo, para que hicieran, el ladrillo. Amén. Pero ahora ya no van a hacer eso. Ellos van a tener que ir al campo a recoger todo lo que tienen que recoger, la paja, y al mismo tiempo tienen que hacer los ladrillos. Y le digo al faraón, van a hacer los mismos ladrillos que hacían todos los días. ¿Cómo creen que se va a sentir aquel pueblo trabajando doble y no tienen y sin tener la misma paga? ¿Ah? Si usted trabaja 8 horas y le obligan a trabajar 4 horas más y todavía le dicen, no, pues te voy a pagar la misma cosa, posiblemente te voy a pagar menos, ¿cómo se sentiría usted? Que le digan así. Qué tremendo, ¿va? Sería una frustración. No, pues usted me va a decir, no, pues ya no voy a trabajar. Amén. No voy a trabajar. Porque ellos querían, imagínense, trabajando 12 horas diario, fuertemente en el sol, sin ningún árbol que le ayude para la sombra, y que no le den una buena paga a usted. Y aparte de eso lo azotaban, no les daban el agua cuando necesitaban, o la comida, el alimento. Es una frustración. En ese momento todo el pueblo se había desanimado. Todo el pueblo se había desanimado, enfrentando todas esas cosas. Nadie disfrutaba de tener que trabajar más sin recibir la retribución de vida. Sin embargo, a nosotros nos es difícil imaginar la situación en la que se enfrentaron los israelitas en ese momento. No lo podemos imaginar cómo ellos estaban en ese momento, porque estaban esclavizados. El faraón les había tildado de perezosos. También había llegado a la conclusión de que ya eran muchos, y en realidad sí eran muchos. La Biblia dice que se habían aumentado demasiados. Amén. ¿Se imagina usted en una ciudad grandísima que haya más de 1 millón de personas? ¿Cuánto cree que hay aquí en Austin, todo alrededor de Austin?
¿Alguien sabe? Bueno, como en el 2010 estaban registrados solo los registrados en la ciudad de Austin, más de 700,000 personas. ¿Se imagina en aquellos tiempos solo los israelitas eran más de 1 millón? ¿Cómo sería grande ese lugar? Bueno, y ahora aquí quizás sabemos más de 1 millón. Ya para ese tiempo. Ya pasaron 4 años y no los han registrado. Pero ya hay más de 1 millón. Pero imagínense, en ese tiempo, quizás en esas tierras áridas, tierras calientes, y que están trabajando todo el día en el sol, sin suficiente agua, sin suficiente comida, ¿cómo se sentiría ese pueblo? Después de que antes le habían dado una palabra de Jehová que los iba a sacar y que luego le digan, vayan a trabajar más. Es triste. No nos podemos imaginar cómo se sentían ellos en ese momento. Y al mismo tiempo, los mismos capataces de los mismos israelitas los forzaban porque ellos también les hacían eso. Tenían que hacerlo. Amén. A veces la vida, hermano, puede ser muy injusta. Ciertamente así lo fue para los israelitas. Las dificultades pueden aumentar cuando menos lo esperamos, incluso cuando los que detestan el poder recurren a las tácticas y prácticas injustas. Los hijos de Israel y sus líderes se llenaron de esperanza cuando Moisés y Aarón les dijeron lo que Dios había comunicado, pero después fue lo tremendo. Amén. Leamos ahí lo que dicen del versículo 6, del versículo 6 al 18. Gloria al Señor. Dice, y mandó Faraón aquel mismo día, del capítulo 5, hermano, de Éxodo. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ellos y no atiendan a palabras mentirosas. Mire cómo está hablando el faraón. Y salieron los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, y vosotros a recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de nuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón había puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, con todo nos dicen, haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová, y pues ahora a trabajar no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Es duro, hermanos, cuando el pueblo de Israel
estaba desalentado en ese momento. No querían hacer ya y aún no hacían lo que ellos les pedían, pero es lo que pasaba. Amén. Y podemos ver nosotros, sin embargo, las circunstancias estaban tomando un rumbo muy distinto en aquellos al que ellos habían esperado. Con frecuencia la vida presenta cambios inesperados y a veces desagradables. Las adversidades se presentan cuando nosotros menos lo esperamos. Amén. Tal vez tendremos que resolver emociones difíciles, dolores, desalientos, distracciones e injustas que podrían llenarlos de desesperación o incluso de amargura. Muchos han perdido, hermanos, la vida espiritual cuando llega el desaliento, cuando llega el desánimo, cuando ya no sienten nada. Muchos han perdido porque llega el enemigo y quizás usted ha esperado de que la respuesta que le van a dar, todo va a estar bien. O tal vez en la familia se murió un familiar, se murió un hijo, le pasan accidentes y usted dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Amén. En este momento era el problema de los israelitas, pero en nuestra vida real, ¿cómo nos pasa a nosotros? Amén. Estamos orando quizás por nuestros hijos por muchos años, pero nuestros hijos no vienen a los pies del Señor. Alguien está orando por su esposo por muchísimos años, pero el esposo no se entrega al Señor. O viceversa, la esposa no se entrega al Señor. Amén. Pero quiero decirle, no pare. No pare. No pare. Porque Dios está sabiendo y Él sabe el momento, el día y la hora que Él va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. No desmayemos. No nos desanimemos. No nos entristezcamos, porque va a llegar el momento que vamos a decir, gloria a Dios por lo que pasó. Va a llegar el momento de que vamos a decir, pasé todas estas pruebas. Y usted va a pasar aquí enfrente, mire hermano, quiero contarle lo que me pasó en la vida, pero a que todo lo que me pasó, ahora glorifico a Dios, porque sé que me pasó, porque algo iba a hacer Dios con mi vida. Va a venir desánimo, va a venir desaliento, va a venir cosas, rechazo a nuestra vida, va a venir grandes enfrentamientos, pero siga adelante, porque Dios está con usted. Amén. Aleluya. Aleluya. Alabe al Señor, hermanos. Los líderes son menospreciados. Miren qué momento que cuando ya llega el pueblo todos animados, enojados con los líderes. Los líderes son menospreciados. ¿Cómo reaccionaron los capataces ante la noticia de que el pueblo tendría que buscar paja en medio de los rastrojos de los campos y además procedía la misma cuota de ladrillos? Cuando los capataces israelitas supieron que tenían que hacer toda esa cantidad de ladrillos, vinieron los obreros habían sido forzados a hacer todo el trabajo. Pero también, dice, así después de marcharse de la presencia de Faraón, los que matasen fueron y un solo donde Moisés. Leamos ahí donde dice, el versículo 19 al 20, 21. Alguien lo puede leer, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 5. Del 19 al 21, alguien lo puede leer, por favor. Mando Rudy si lo tiene, por favor. Capítulo 5 de Éxodo, versos 19 al 21. Dice, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue pues
nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Aleluya, imagínense. Y ellos ya estaban pensando, la culpa de Moisés y de Aarón. Han de haber dicho, ¿para qué vinieron estos? Nos alegraron, pero ahora miren lo que está pasando. Ha sido peor la cosa. Amén. ¿Por qué culpan a Moisés y a Aarón de las injusticias que cometen los egipcios? No es la culpa de ellos, pero así es, así pasa. Sin pensar, alguien puede decir, es tu culpa. Por tu culpa estoy aquí yo. No. Amén. El enemigo, cuando nosotros no sabemos cómo trabaja el enemigo, siempre vamos a culpar a alguien más. Amén. Cuando nuestros ojos y nuestra vista, nuestra vida espiritual no está bien delante de Dios, siempre vamos a culpar a alguien más y no nos damos cuenta que las cosas vienen siempre para que nosotros aprendamos en este caminar. La vida del cristiano, hermano, es como cuando un niño entra a la escuela a primer grado o al pre-kinder o al kindergarten. Ellos comienzan un aprendizaje. Nadie puede levantarse de la mañana. Si usted se levanta de la mañana y empieza a correr de un solo, no va a poder correr bien, porque no va a poder. Desde que se levanta de la cama, usted sigue corriendo, no va a poder. Tiene que primero ejercitarse un poquito, calentarse un poco, para que usted pueda comenzar a correr. Así es nuestra vida. Primero tiene que haber un calentamiento en la vida cristiana. El que va a aprender a la escuela, si no pone atención, solamente va a dormirse. Solamente pasó por la escuela, pero no puso atención, no atendió. Si nosotros nos damos cuenta de que en nuestra vida cristiana siempre aprendemos cada día de algo o de alguien, pero nunca le echamos la culpa a nadie, ni a los líderes, ni a Dios, sino es que nosotros tenemos que darnos cuenta, es que Dios quiere que aprendamos a vivir y a confiar en el Dios Todopoderoso. Amén. Moisés aparentemente había olvidado, mirad lo que habíamos dicho anteriormente en el capítulo 4, verso 21, que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Amén. De manera de que no dejaría ir al pueblo. Aquella lucha tenía, dice, un calendario establecido por Dios. Aunque Moisés no entendía la manera en que se cumplirá los acontecimientos, las cosas que Dios quiere hacer, nunca quizás vamos a entender todas las cosas, porque nuestra mente, que es tan finita, no vamos a entender todas las cosas de Dios. ¿Por qué pasan? ¿Por qué nos pasan? ¿Por qué Él quiere hacer de esa manera? Amén. Dios lo hace de la manera como Él crea conveniente. La respuesta de Dios, fíjese, Moisés, en el capítulo 6, verso 1 y 2. Moisés fue a hablar con Jehová Dios y le dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, han afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Cómo le respondió Dios? ¿Se pusieron a alegar ahí? ¿Se pusieron al tú el Señor con Moisés? No le respondió. Dios sabía lo que estaba en la mente de Faraón. Dios sabía lo que estaba en el corazón de Moisés y Aarón. Dios sabía de que tal vez iba a venir pensamientos negativos en ellos. Pero cuando Moisés fue a Jehová Dios, Él no le respondió de la manera como quizás él pensaba. Vino Dios y le respondió de esta manera. En el versículo 3, ahí le dice, versículo, perdón, 6.1.
Vamos a ver, Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Imagínense que no le dijo: Moisés, hombre, no te fijes de esas cosas, te voy a enseñar yo. Yo sé que tú vienes aquí a decirme, a culparme a mí. No se pusieron al tú. La respuesta de Jehová fue animarlo. La respuesta de Jehová Dios fue enseñarle. La respuesta de Jehová a Moisés fue de que darle una esperanza para que le vuelva a decir al pueblo: no se preocupen, esto solamente es momentáneo, no es todo el tiempo que van a estar sufriendo, pero yo los sacaré de la mano de Faraón. Amén. Los sacaré de Egipto con mano fuerte. Imagínense, con mano fuerte. Amén. Dios da ahí la respuesta de Dios es tremenda. Y desde el versículo 2 al versículo 8 podemos entender, él estaba plenamente consciente de lo que ellos sufrían, de manera que daría a conocer su nombre, y su nombre sería notorio. Juzgaría a Egipto y libertaría a Israel de su aflicción. Israel sería su pueblo y él sería su Dios. Le daría la tierra que había prometido a sus padres. Leamos ahí del verso 2 al 8. ¿Alguien me lo puede leer por favor de este lado? Del capítulo 6. Y veamos cómo Dios comienza. Léanme. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Hasta el 8. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios y me han acordado en mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra, por lo cual alcé mi mano, jurando, y que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Amén. Gloria al Señor. Una esperanza, una promesa. En el momento de que Dios habló con Moisés, lo animó de nuevo. Amén. Le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Imaginen ustedes que Isaac, Abraham y Jacob nunca vieron eso. Nunca vieron la libertad, nunca vieron las cosas que Dios iba a hacer. Pero estoy seguro de que ellos oraron por eso. Estoy seguro de que ellos tuvieron esperanza por eso, porque iba a ir la familia, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, los abuelos, los tatarabuelos, amén. Y todas esas familias iban a ir ahí, amén. Iban a ser libertados de Egipto, amén. Les dio la esperanza. Dice: me acordé del pacto que yo hice con Abraham. ¿No le dijo él el Señor a Abraham? Amén. ¿No le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, yo te guiaré a la tierra que fluye leche y miel? Imagínense que todavía no había llegado. ¡Qué tremendo! Amén. Pero él les iba
impulsar, los iba a sacar de ese lugar. Amén. Hay mucha esperanza en el Señor, hermanos. Hay mucha esperanza. Yo lo quiero decir, Gloria a Dios. no se desanime. Amén. Van a venir problemas a nuestra vida. Todos tendremos problemas diferentes. Pero seguimos adelante porque vale la pena servir a un Dios vivo. Amén. Amén. Vale la pena servir a un Dios que está vivo. Amén. Él es el único que nos va a sacar adelante y nos va, todas las promesas que Él nos ha hecho, Él las hará. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios le indicó que le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo, Moisés protestó diciendo que el Faraón no lo escucharía y que él ni siquiera los mismos israelitas lo escucharían porque ya le había mandado. Las instrucciones de Dios eran claras. Le ordenó a Moisés y a Aarón que se presentaran nuevamente ante el Faraón y les exigiría la liberación de Israel. Amén. Ellos aún no sabían. Dios les revela el plan. Amén. Moisés se presenta ante Faraón y le dijo ahí, Dios dice claramente a Moisés, Faraón quizás iba a ver a Moisés, oiga, Faraón quizás iba a ver a Moisés como un Dios, pero no Dios como Dios, sino que un Dios con la letra pequeña, la D, no de D grande, sino de letra pequeña. Amén. Por eso vamos a leer ahí donde dice Éxodo 4, verso 15 y 16. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Éxodo 4, versículo 15 al 16. Y veremos cómo dice ahí. Ya vamos a terminar. Esto va a ser ya lo último. Es el plan. Dios revela el plan a Moisés. Amén. ¿Qué le dijo? Tú hablarás a él y pondrás en tu boca las palabras que yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. El versículo 15 y el 16. ¿Okay? Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de en tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. Fíjense, ¿por qué diría Dios eso? ¿Por qué diría Dios eso? Dios dice que Moisés sería como Dios para Aarón y este sería su profeta. Siguiendo este razonamiento cuando los dos se acercaran al gobernante Egipto. En ese momento era que Dios le había dicho de esa manera. Amén. Que Faraón vería a Moisés como Dios por las cosas que Dios le había dado ese poder con la vara. Amén. Fíjense, y Moisés sería como Dios para Faraón y Aarón sería su profeta. El capítulo 7, el versículo 1 y 2 dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tú, hermano Aarón, será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los egipcios, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Amén. Así es que ahí podemos ver nosotros, hermanos, el milagro, así los milagros que los egipcios estaban a punto, estaban a punto de presenciar. Y para que ellos se dieran cuenta de que Dios es el único Dios verdadero en la tierra. Amén. Y podemos ver de que ellos tendrían que creer, aunque la Biblia dice claramente de que Faraón nunca creyó, pero en medio de ellos
había gente que sí creyó. Amén. En medio de ellos había gente que sí creyó. Y lo más probable es que Moisés luchara con la tarea que tenía por delante, que protestara acerca de la discapacidad para hablar. Es lo que siempre Moisés hablaba cuando hablaba con el Señor. Él podía haber protestado o protestaba por lo que él no podía hablar, pero Dios le seguía diciendo: ahí está Aarón. Aarón va a estar contigo y él te va a ayudar. Así es que, por lo más que nosotros pensemos, hermanos, por lo más que nosotros pensemos, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no puedo ir a predicar el evangelio, yo no puedo salir de aquí. Pero comience en su casa, comience en su hogar. En su hogar se van a dar cuenta si usted es una verdadera cristiana, si usted es un verdadero cristiano, si como padres usted le enseña a sus hijos cómo guiarse en las cosas cristianas. Muchas veces, hermano, hasta nuestro hablar, Dios ha cambiado. Como hablábamos antes, ya no hable antes. Como pensaba antes, ya no piense ahora. Porque nuestros hijos van a escuchar todas las palabras que nosotros hablemos. Si nosotros hablamos malas palabras, ellos van a decir: y mi papá, a usted no se lo van a decir. Mi papá dice que es cristiano, pero yo le escucho malas palabras. Oiga. Así que nosotros, hermanos, Dios nos ha dado la capacidad. Oiga, Dios nos ha capacitado. Vamos a hacer tareas, vamos a hacer muchas cosas de nuestras vidas que nosotros pensamos que en nuestra propia fuerza no las vamos a hacer. Pero cuando Dios, Él está con nosotros, Él nos va a ayudar para hacer todo y nos va a ayudar a enfrentarnos a los enfrentamientos tremendos, a los rechazos, a las oposiciones y a los desalientos. Así que sigamos adelante, hermanos. Nos amamos del Señor y nos esperamos en la tarde. Dios los bendiga.